Bien. Hemos visto también, y os voy a mostrar ahora con matemática, otra operación, ¿no? Hemos hecho una operación relacionada con el gradiente, y un campo escalar. Vimos que era una integral de camino, una integral de línea. ¿Recordáis? Tenía un campo escalar f, entonces un cambio infinitesimal en f venía dado por el gradiente de f por cómo me estoy moviendo en el espacio. Vimos que cuando yo me estaba moviendo en una distancia infinitesimal, sino finita, entonces lo único que tenía que hacer era, naturalmente, la integral a lo largo del camino teníamos esto. Y esto es lo que me llevaba a poder afirmar que el gradiente era conservativo. ¿Recordáis? El gradiente de un campo escalar era conservativo. Pero bueno, ahora lo que me interesa es que veáis que esta es otra operación que estamos aquí utilizando, que utilizaremos mucho también, que es decir, ahora voy a, en vez de utilizar, esto es un campo vectorial, o sea que tendremos integrales del tipo por diferencial de R o diferencial de L. Por eso digo, la notación ahí me da igual, si queréis utilizo ahora, para que veáis que la puedo utilizar indistinguible. Esto uno lo asocia inmediatamente al trabajo, o sea, como operación. Como ejemplo de integral de camino, tendríamos aquí esto. Entonces, fijaos, si yo tengo este camino y tengo, es un campo vectorial, está definido en todos los puntos del, por ejemplo, en este punto tendríamos que el vector fuese así, en este que fuese así, por aquí que fuese aquí, aquí que fuese aquí, en todos los puntos del espacio. En particular también en los puntos sobre el camino, pues tendremos, por ejemplo, que el campo es así, el campo es así, el campo es así, el campo es así. En cada punto tendremos. Entonces lo que tenemos en esta operación, como veis, es yo lo que estoy es dividiendo el camino en trozos y le estoy dando un sentido. Estoy tomando un vector que es tangente al camino, en cada uno de los puntos tiene la dirección, el sentido, cómo me voy a mover, o sea, si voy en este sentido, y el módulo, pues, la longitud infinitesimal. Y la operación es tan simple como decir cuál es el producto escalar de fuerza del campo por el desplazamiento que estoy experimentando. En este caso, lo que hemos visto es que solo depende del punto inicial y del punto final, en el caso del gradiente del campo escalar, pero en general no será así. En general no tiene por qué ser así. Y os lo quiero mostrar, esa operación, a ver visualmente con matemática. Que no lo hice ayer. Este es un archivo que tengo precisamente, claro, con lo del trabajo. ¿No? Pero ahora, olvidaos, o sea, ahí pone fuerza, pero eso es un campo. O sea, que también lo utilizo como para que veamos ya las representaciones, ¿no? Tengo un campo bidimensional definido en el plano XY. Entonces, aquí a lo mejor deberíais preguntar, uy, aquí lo has definido un poco diferente, ¿no? ¿Veis la pequeña diferencia? Lo he definido ahí con las llaves dentro. Bueno, eso es por comodidad a la hora de trabajar, no tiene ningún problema. Yo puedo definir como me salga de las narices las cosas. O sea, depende de un vector, es lo que le estoy diciendo ya.
del vector de posición cuyas coordenadas son x, y. Es decir, que a veces eso es por comodidad, depende de lo que uno quiera, cómo quiera trabajar luego, lo más cómodamente posible, pues uno lo puede hacer de unas maneras o de otras. Es tan simple como jugar y probar. Vale, este también os lo pongo en Moodle, no os preocupéis. Entonces es un campo muy bonito, parecido con el que jugamos ayer, que volveremos a coger ahora si queréis, o este mismo, me da igual, que tiene así, uno ve que tiene, parece, ¿no? Es como una espiral. Por eso es bonito, porque uno ve giros, o sea, no tiene una estructura así, por decirlo así, no es tan sencillo. Bueno, y para hacernos una idea de cómo es el campo, fijaos, es si uno ve menos y, x más y, o sea, la componente x del campo es menos y, la componente y del campo es x más y. Hombre, si uno tiene mucha práctica, pues a lo mejor puede verlo en la cabeza, se hace una idea, pero si no, uno tiene que cogerse, por ejemplo, streamplot, que es la representación por líneas de corriente o líneas de campo, de este campo bidimensional. Entonces es como lo estamos viendo. Y ahora viene el problema de decir, bueno, lo que quiero es escoger un camino, para poder hacer para mostraros cómo es la integral de camino que estamos haciendo, el trabajo, por así decirlo. Y esto lo puedo hacer, pues, bueno, ahí en lo hago para poderlo cambiar la forma añadiendo puntos, quitando puntos, dándole un poco la curvatura que yo quiera, ¿no? Eso es también un camino, son tramos rectos, pero sigue siendo un camino. Lo que pasa es que es más bonito verlo curvo, ¿verdad? Entonces tendríamos una cosa como estas. Todo esto es poco, porque estoy aproximando el camino, o sea, con puntos, estoy, digamos, haciéndolo suave, puedo hacerlo un camino cerrado, eso no lo he dicho, eso es importante. Lo mismo que teníamos en superficies cerradas, tendremos caminos cerrados. O sea, tendremos integrales y para denotar que es un camino cerrado, le pongo cerito. Lo mismo que en el caso de una superficie cerrada, pondré esto. Utilizaba ahí, no quiero, cogía, por ejemplo, sí. ¿No? O sea, el cerito ahí en la integral lo que te indica es si estás trabajando con una superficie o un camino cerrado. O sea que aquí C es abierto, aquí es cerrado, no tiene principio o fin. En este caso estáis viendo aquí un camino, voy del punto 1 al punto 2, y naturalmente es un camino abierto, tiene un principio y un fin, pero yo puedo hacer que lo haga cerrado. Eso sería, de clamped es que el punto inicial, digamos, como veis aquí, no es suave, sino que hay un vértice, pero da igual. Este es cerrado y este también es cerrado. Bueno, entonces la operación. Ahora superpongo para que hacernos idea a la vista de cómo es esa operación, ahora ya con el ordenador. Por algún lado tengo el punto, sí. Bueno, pues aquí tenemos precisamente el trabajo, la integral del camino de este campo vectorial desde el punto 1 al punto 2 por el camino en rojo que tengo aquí. ¿Por qué pone que el integral es cerrado? Sí, ese es un error. Ese es un error tipográfico mío. Tienes toda la razón y eso lo tengo que quitar para que lo veas, que no estéis viendo. Gracias. Me di cuenta antes, digo, uy, porque como esto lo explico para lo otro, o sea, tiene su, pero es un error. En este caso es un error. Ahí tenéis la orden.
está oculta. ¿Dónde escribí? Aquí. Este sí no es lo que tengo. Pero luego lo cambio. Gracias por darte cuenta. Eso quiere decir que estás pendiente de lo que estoy mostrando. Bueno, entonces volvamos otra vez quitando ese pequeño error del cerito, que en este caso es abierto. En este caso ya sería con el cerito. Como estáis viendo, pues es la operación de dividir este camino en elementos infinitesimales, en vectores, son tangentes al camino. No confundáis, ahí es donde quería deciros, incidir, no confundáis porque es fácil cuando uno está pensando en estas cosas, la línea de corriente del campo vectorial con el camino que estamos siguiendo. Podría, o sea, como un camino en particular, sería escoger un camino que fuese sobre una línea de corriente, eso, pero es un camino en particular, no un camino en general. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Bueno, en ese caso la integral es más sencilla, ¿no? Porque fijaos que es el producto escalar del campo f por diferencial de L, son dos vectores que tienen la misma dirección. Módulo de uno, módulo del otro, por el coseno de 0, que es 1, o sea, que es módulo de 1 por... Sería entonces en ese caso ver cómo es el valor de cada uno de los puntos e ir sumando. Pero aquí lo veis claramente que eso no tiene por qué ser así. Bueno, y aquí veis una cosa, ¿no? ¿Qué os llama la atención? Porque está haciendo los cálculos, la integral la está haciendo. ¿No os llama la atención, aparte del 0, algo más arriba? Ahí, disminuye. Y ahora vamos a ver, dejo ahora, muy bien, eso es lo que quería que os fijáis ahora. Ahora voy a cambiar el camino sin cambiar los puntos inicial y final. Eso lo puedo hacer si encuentro el cerito, el otro punto por aquí, ¿no? Poniéndole uno más para darle, ahí ya, mierda, cambié, vamos a dejarlo ahí. Hay dos quietos, menos 1,298117. ¿Y dónde tengo el otro? Por aquí. ¿Y qué es lo que os está llamando la atención? Que cambia, ¿no? Está cambiando los valores. El punto inicial y el final no cambian, ¿no? O sea, ya tengo bien cuidado de que sean los mismos puntos, porque si no, evidentemente, no podría decir lo que voy a decir ahora a continuación. O sea, que estoy cambiando el camino, la forma de ir del punto 1 al punto 2. La integral de camino me da un resultado diferente. Por lo tanto, este campo es no conservativo. Este campo que estáis viendo es no conservativo. Podría ponerlo de manifiesto también. Y ahí ahora visualmente, porque es lo que quiero que os deis cuenta cómo la representación de los campos me ayuda a entender ciertas características importantes físicas del, por ejemplo aquí, que sea no conservativo. ¿No veis la rotación? ¿De acuerdo? ¿No veis así cómo está girando? Sí, no es un giro, o sea, no es un giro cerrado en las líneas de corriente, pero uno está viendo ahí un torbellino. O sea que tienes algo que está yendo hacia afuera, fijaos, hay como una divergencia del origen, ¿no? Está yendo hacia afuera, pero a la vez le estoy haciendo girar. Lo importante en este caso es el giro. Y uno está diciendo, anda. Y esa es una conclusión correcta. Si tengo giro en el campo, entonces el campo va a ser no conservativo. Vamos a escribir. Lo estoy poniendo, fijaos, esa característica es visual, ¿no? Lo del giro, o sea, uno diría es cualitativo. Que naturalmente eso lo podremos determinar con un operador, ya veréis, que es el operador rotacional, lo que me da la rotación de un campo. Y ahí no va a haber vista o no vista, o sea que yo hago el rotacional del campo y si me sale distinto de 0, ese campo gira, por lo menos en esa zona del espacio donde lo estoy. Y entonces sé que en esa zona del espacio el campo va a ser no conservativo. Pero ya digo que esto no es una demostración estricta, es simplemente visualmente que os estéis dando cuenta de que yo puedo cambiarlo, lo haré con vosotros en otro momento, es decir, voy a poner un campo que no gire.
que uno vea claramente eso no gira, ahí no hay ningún giro de ningún tipo, y entonces veremos cómo ese campo que no gira pues será conservativo. Si el campo vectorial gira, pues no conservativo. Y veremos que matemáticamente que esto lo podremos determinar con ayuda del operador, me estoy adelantando un poquitín, que llamamos rotacional. ROT. Ese será el que también es un nabla. O sea, que es nabla, lo que hay ahí detrás es nabla, y lo que nos va a decir, pero no voy a poner ya matemáticamente como es un operador que opera sobre un campo vectorial y me va a dar la información acerca de cómo gira. Entonces, ahora, en matemáticas os dirán, y os lo digo yo también, que una condición, es a la vista de esto, y aprovecho la ocasión, es un campo es conservativo si el rotacional del campo, campo F, ¿habéis ya llegado? O sea, no, creo que todavía, ¿no? En cálculo 2, ¿no? Todavía. Ya veis, ya os vais rápido entonces, ¿vale? Genial. Mejor, para mí, yo me alegro. Voy con miedo, vamos. Rotacional de F es 0. O sea que entonces ya sabéis cuál es el rotacional. O sea, el operador en sí. Esto es en coordenadas cartesianas. Tendríamos aquí esto. Cuidado, en coordenadas cartesianas. En coordenadas cartesianas. Bueno, esto se puede demostrar y no lo voy a hacer yo, pero si lo tenéis en archivos que os he puesto yo aquí. Si os sirve de ayuda también para matemáticas, lo tenéis aquí en estos archivos que tengo aquí del MIT. Unos cuantos de ellos son de la parte de los cursos, no me acuerdo qué números son, de matemáticas, de cálculo vectorial. ¿De acuerdo? Teorema de Stokes, teorema de la divergencia, todas esas cosas. Bien. Vamos a mostrarlo en... Con cuidadito en el inglés, porque ahí si viene una... En español escribimos y en alemán escriben ROT también. En alemán escriben ROT y en español, o sea que no estamos solos en el mundo. Se utiliza, digamos, para escribir rotacional, si uno no quiere escribir nabla, porque también es lícito, entonces uno utiliza ROT, R-O-T, del campo. Pero en inglés, curl. Lo de curling, ¿no? El deporte ese de, bueno, si se le puede llamar deporte, lo va a decir, ¿no? Lo de ese sobre hielo ahí, ¿no? No se le llama ese el curling, ese. Sobre todo en Holanda, creo que es un deporte nacional. Iba a decir, cuando se les helaban los lagos, o los canales, perdón, jugaban a eso. Bueno, pues aquí tenemos el rotacional, porque uno no lo ve, y ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Podemos escoger también qué cómodo con el ordenador, que en algunos casos tendremos que utilizar a lo mejor más cómodamente coordenadas polares esféricas,
Entonces simplemente es decirle cuáles son las coordenadas convenientes ahí. Una pregunta. El rotacional, entonces, ya os lo están dando en matemáticas, ahí ya entonces no tengo tanta cosa. O sea, me ayuda a mí decir, el rotacional de un vector es un vector, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué información? Y os han explicado entonces qué información, yo os he dicho lo del giro, ¿no? Pero ahí viene un poco pensar, decir, ¿y eso del giro? Pero si es un vector, ¿entendéis? O sea, lo del módulo uno diría, pues gira más rápido, o sea, como de retorcido está, iba a decir el campo, ¿no? Eso sería el módulo. El signo podría decirte si está retorcido en un sentido o en el otro, pero eso de que sea un vector, o sea, la dirección, iba a decir, ¿qué sentido físico tiene? Aquí, claro, aquí estamos viendo, tened cuidado, porque es que lo he visto aquí y es cuando he querido decirlo, y viendo que vosotros también, ¿no? Ahí ese campo es bidimensional. De tal manera que está girando en el plano X, ¿sí? No tiene otra oportunidad. Si gira, gira en ese plano que es donde existe. ¿De acuerdo? De tal manera que está girando alrededor de un eje, que es el eje Z. Sí o sí. O sea, la dirección del giro, del eje de giro, es el eje Z. Forzosamente en un campo bidimensional que está definido en el plano XY. Pero ahora tenéis que pensar que los campos vectoriales son tridimensionales. ¿De acuerdo? Entonces, ahí las cosas son diferentes. Los giros, por supuesto, puede estar retorcido el campo, pero ahora la pregunta es, ¿alrededor de qué eje? Y eso es lo que os está diciendo el rotacional. La dirección del vector rotacional os dice alrededor, en esa zona del espacio, alrededor de qué eje está girando. El módulo, cómo de retorcido está, y el signo, pues es la convención de decir en un sentido o en otro. Por defecto, el de la regla de la mano derecha. Es decir, que uno dice con el pulgar es el eje alrededor del cual está girando y los dedos te están diciendo cómo sería el sentido positivo de giro en el rotacional. ¿Entendéis ahora entonces lo de por qué es un vector? Porque cuando uno hace representaciones, y lo habitual son representaciones bidimensionales de los campos eléctricos o magnéticos, uno tiene el problema de que pierde de vista de eso, que estamos trabajando en 3 dimensiones. Esa es la dificultad con los campos. Vale. Muy bien, genial, estupendo. Entonces también la divergencia os lo han liquidado, ¿no? No, hombre, hombre, por Dios, ¿cómo van a hablaros del rotacional sin hablaros? Solo lo hace una persona como yo. Iba a decir, hablar antes del... Yo dejé que haría algo de la divergencia, pero no estrictamente cuál es el... bueno, y para que veáis lo cómodo que sería trabajar con el ordenador. Fijaos ahora si el problema es... Vamos a ver la forma... ¿Perdón? No, decidme si he dicho algo o paso. Vale. No os preocupéis que, para vuestra desgracia, iba a decir yo también, os lo tendré que dar en la forma. Pero bueno, yo cualitativamente, o sea, ahora sí, en el momento en que me habéis dicho, si no, no hubiese dicho nada más que lo del giro. Pero bueno, ya que eso me apoyo en lo que están. Entonces, sí os hablé cualitativamente de que va a haber algo que nos diga cómo diverge o converge el campo. Y eso nos lo va a dar el operador divergencia. Pero bueno, ya que estamos discutiendo eso, para que entendáis, no es... O sea, lo de las matemáticas está bien, porque es una herramienta. Se da uno cuenta demasiado tarde, pero es una herramienta que es útil. Pero a veces uno no se da cuenta de lo que significa eso. En este caso, lo del rotacional es rápidamente y uno se pone nervioso y dice, me lo tengo que aprender de memoria. Para mí es muy importante que os deis cuenta de cuál es el significado físico de estos operadores. El rotacional, entonces, yo he insistido en que es un vector, porque yo creo que todos estáis viendo que los cuerpos pueden girar alrededor de un eje. Entonces, decir cuál es la dirección del eje es importante, es fundamental. Pero, en el caso de la divergencia,
o convergencia, iba a decir. Se habla del operador divergencia, es como sale. Ahí uno piensa, dice, eso realmente es algo vectorial. O sea, yo estoy en una zona del espacio, en un punto del espacio, y miro a ver cómo sale o cómo converge el campo hacia ese punto. ¿No? Me está diciendo cuánto se está yendo a pique en ese punto o cuánto está saliendo, fuente o sumidero. Por eso uno, en los PDFs ahí del MIT, lo que veis, cuando habla de la divergencia y del rotacional, pero en el caso de la divergencia, lo que dice es utilizar las palabras en inglés de fuente y sumidero. Es decir, que si sale, entonces diverge en cuánta, y ahí lo único que necesitaremos será una magnitud, es un escalar con signo. Si es positivo, entonces está, digamos, por defecto consideramos que diverge, si es negativo, que converge. Para el operador divergencia, si hubiese un operador convergencia, diríamos positivo si converge y negativo si diverge, pero se utiliza divergencia. Y es un escalar. ¿Cuánto se va, digamos, o cuánto sale? No hacia qué zona del espacio, sino es cuánto está saliendo a borbotones de ahí. Bueno, estaba poniendo lo del operador para que veáis lo cómodo que es. ¿No? Tenemos aquí, lo único que le tengo que decir es las coordenadas en 3 dimensiones. Ah, eso es lo que quería decir. Fijaos, aquí el operador rotacional lo podemos utilizar en 2 dimensiones. ¿Lo veis? ¿Veis eso? Una coordenada y otra coordenada. Le decís cómo son, x e y, por ejemplo, y lo que me va a dar es un escalar. Entonces ahí es donde os quiero decir, en ese caso lo que nos da un escalar que realmente es la componente z del rotacional. Cuando uno lo utiliza así y calcula el rotacional así, naturalmente la coordenada x le sale 0, la coordenada y le sale 0 y la coordenada z puede ser distinta de 0 o no. Si tiene rotación, giro, entonces es distinto de 0. ¿De acuerdo? Con cuidado, porque uno habla del rotacional de un campo bidimensional y entonces es un escalar. Realmente es simplemente decir, claro, la dirección te viene dada porque es perpendicular al plano que estás considerando, sin más, no tienes mayor problema. Bueno, en general son 3 o más. Ahora vamos a ponernos... Vamos a poner en coordenadas polares esféricas, ¿no? F de... A ver si lo hago bien. R, tita, G. Y ahora le tengo que decir cuáles son R, bueno, estructura. No me lo has hecho. En la forma que yo quiero, vamos. Ah, claro, porque aquí lo ponen. Bueno, aquí lo veis, lo que yo quería poneros, pero solo de un golpe, era esto. Aquí F es la coordenada, esto es en coordenadas cartesianas. O sea que podemos cambiarlo aquí. No sé si me he liado con vosotros ahí. Aquí os estáis preguntando qué son el 0, 0, 1, esos, ¿no? Eso es una notación que él utiliza para las derivadas parciales. Esa es la derivada parcial con respecto a z. Esta es la derivada parcial con respecto a y. Esta es, en algún sitio, la derivada parcial con respecto a... ¿de qué? Esta es la derivada parcial con respecto a z de la componente y. Esta es la derivada parcial con respecto a y de la componente z. ¿De acuerdo? Voy a poner esto. Voy a utilizar primero coordenadas cartesianas, lo mismo. X, y, z, x, y, z. Y aquí tengo que ponerme, esto será fx, vamos a copiar esto.
Esto será FI. Esta es FZ. ¿Vale? Así en general, y no es esférico, sino coordenadas cartesianas por defecto no lo tengo. Ahí tenemos. Entonces, ahí tenéis el resultado de lo que os han enseñado del determinante. Esta es la de menos la derivada parcial de la componente y con respecto a z, más la derivada parcial con respecto a y de la componente z. Esa es la componente x del rotacional. La componente y del rotacional es la derivada parcial con respecto a z de la componente x menos la derivada parcial de la componente z con respecto a x. Esa es la componente y. La componente z es menos la derivada de la componente x con respecto a y más la derivada de la componente y con respecto a x. Esa es la componente z. Claro, cuando uno ve eso dice, esto no me lo aprendo de memoria, sino que lo que me aprendo en todo caso es el determinante. Y lo que estaba diciendo es que el problema es que cuando tenemos problemas en los cuales la simetría es otra, antes de que se me olvide, y esta sería la componente θ, y esta sería la componente φ. Ahí tenéis. Ese es el rotacional en coordenadas esféricas. Vamos a ver si lo hace más... de otra forma. A ver si saca otra forma. Claro, esa ya es más difícil. ¿De acuerdo? Pero bueno, si tengo el ordenador, pues lo puedo hacer. ¿De acuerdo? O sea, que puedo trabajar, mientras que digamos, la forma que os enseñamos es simplemente en coordenadas cartesianas, hay veces que a lo mejor es conveniente trabajar en otro tipo de coordenadas, ¿entendéis? Si tengo el ordenador, no os preocupéis que estaré muy pendiente para poder, en caso de que lo hagamos, ¿no? Uno dice, pues hazme el rotacional en coordenadas esféricas y ya está, sin más. Hay que darle cuál es la coordenada, la componente radial, la componente angular θ, la componente angular φ y ya está. Bien, vamos a quitarnos esto. Por terminar con este archivo, o sea, estábamos con la integral de línea. Eso significa que si yo hago un camino cerrado, entonces la integral de línea va a ser ahora, en este campo, fijaos, es no conservativo, por lo tanto, va a ser distinto de cero. Vamos a hacer. Que veáis bien, porque ahí tiene un lazo, también es cerrado, pero para que lo veáis que no sea un lazo. Por lo tanto, el trabajo, como veis, en un camino cerrado es distinto de cero, por lo tanto es no conservativo. Sí, dime. Pensé que querías preguntar. Bueno, entonces estamos con esta otra operación. Bien, vamos a cerrar esto. A ver si no os he liado demasiado. Un poco de miedo.